Ayer veíamos las características del nacido de nuevo y cuando se ven esos temas siempre queda como una carga muy particular en el corazón de los creyentes porque lo que vemos con la palabra es que es imposible cumplir al 100% lo que se nos pide. Por eso hoy vamos a tocar la contrapartida de ese tema, porque lo de ayer era la responsabilidad del hombre con respecto a lo que Dios está haciendo. Hoy vamos a titular el mensaje ¿qué nos hace entrar al reino? Estos mensajes, como dije en la oración, tienen siempre la carga de entender, de prepararnos para estar completamente listos para la venida del Señor por su iglesia. Y estar listos implica entender la obra de Dios en nosotros, que es la gracia de Dios derramada, pero también entender la respuesta del hombre a la salvación. Fue lo que vivimos ayer. El hombre, cuando entiende el papel de Dios, entonces reacciona de una forma especial, con gratitud, dándole la gloria al Señor y en total sumisión y reverencia, al entender la grandeza de lo que Dios está haciendo en nosotros. Si yo realmente soy de Cristo, entonces Él perfeccionará la obra de salvación que culmina con la obra de santificación mientras estemos aquí y con la obra de glorificación cuando el Señor venga por su iglesia. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre este tema, que sea la palabra la que nos hable. Filipenses capítulo 1, versículo 6. En la Nueva Biblia Latinoamericana dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta palabra es una esperanzadora promesa sobre nuestro presente y futuro. Vamos a entenderla. Cuando hay algún pecado que nos derriba, cuando hay algún golpe que atropelle nuestra vida, o simplemente cuando hay cansancio del camino, es allí donde entonces empezamos a confiar en que somos salvos, que estamos siendo santificados y que vamos a ser glorificados para la venida de Cristo por su iglesia. Es lo que dice allí, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién perfecciona la obra? El propio Señor. Esta es una obra milagrosa de transformación de un pecador, de un reo de muerte, a un siervo de Dios sumiso y comprometido. Entonces, si dejamos de pelear contra su voluntad y entendemos esto que nos está diciendo aquí, que ya voy a repetir otra vez, seríamos llevados a toda esa obra del Señor como si un río llevara una barca. Esa fue una visión que el Señor dio para mi vida recién empezando el ministerio. Nosotros vamos montados en la barca de la voluntad de Dios. Él es el que lleva el timón. Nosotros deberíamos estar atentos y vigilantes para no caer de la barca en ningún momento. Eso es una figura, no es que el verdaderamente salvo se pierda, pero el que esté firme, mire que no caiga, es lo que dice la palabra. Entonces estaríamos trabajando continuamente dentro de esa barca, pero confiados de que el río nos lleva a feliz término. Cuando entendemos esta palabra, que repito, Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido de esta palabra, entonces me relajo. No que deje de trabajar, sino que mi trabajo se vuelve ahora más entendido, más tranquilo, más reposado, más sabio,
y más confiado en que el Señor me está llevando de la mano a donde Él quiere que vaya. Obviamente está hablándole a verdaderos hijos de Dios, aquellos que hicieron su compromiso de todo corazón con el Salvador. No está hablando de la cizaña que habla de alguna manera, pero su vida muestra otra cosa. Los no comprometidos no pueden ser llevados a esta perfección, porque ellos están viviendo como viven los mundanos, los naturales. En cambio, el Hijo de Dios, que aceptó ese Salvador en su vida, en su futuro y en su presente, sobre esa confianza que es la fe, va a caminar en la perfección que Él está haciendo. Vamos a repetir hoy estos conceptos desde varios puntos de vista que nos da la palabra, para que nos quede claro toda la obra que Dios está haciendo en nosotros, y para que nuestro corazón entonces empiece a agradecerle por la infinita misericordia que Él tiene con nosotros. Es por sus méritos, no por los míos, que el Señor hace toda la obra de perfección. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Bueno, este pensamiento de 1 Corintios 15:10 parece un poco complejo. Vamos a relajarnos y a recibir la tremenda revelación que hay aquí. Primero, esta es la interacción que hay entre la obra de Dios santificadora y las obras del hombre, que son el resultado, el fruto resultante de esa obra santificadora. Aquí dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y después dice, he trabajado mucho más que todos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, él está diciendo que él es y que él hace todo por la gracia de Dios. En su trabajo y en las virtudes que pueda tener, no hay ningún mérito, dice Pablo, en ninguno de nosotros. Aunque yo trabajo en mí santificándome diariamente, sabiendo que todo mi trabajo y mi esfuerzo es por el poder de Dios, tengo que tener la conciencia doble de que tengo que trabajar, pero que todo es mérito de Dios, la gracia de Él, esforzándome, trabajando en mí. Hermanos, a veces la palabra parece un poco difícil de comprender, y eso ocurre cuando empezamos a ponerle cabeza a las cosas que son del Espíritu. La razón no puede comprender las verdades reveladas en el Espíritu. Esta es una de ellas. Aunque yo me esfuerzo, es Dios el que me esfuerza. Aunque yo me santifico, es Dios el que me santifica. Y finalmente el mérito es todo de Dios. Así que no pongamos la cabeza a tratar de comprender esto. Simplemente acéptalo como la verdad que está en la Escritura de parte de Dios, y tú dices, amén. Lo acepto y a partir de hoy así lo creo y así lo voy a vivir. Entonces confío en el poder santificador de Dios que obra en mí por su gracia. Pero por la misma razón no me relajo ni espero que Dios haga toda la obra de santificación en mí, porque Él me está pidiendo una serie de cosas, lo que veíamos ayer, 6 aspectos del que es verdaderamente salvo. 1 Corintios 15:10 muestra claramente lo que Pablo está expresando allí, que por la gracia de Dios Él es lo que es. Cada cristiano que está comprometido con el Señor, cada creyente que quiere santificarse para Dios, sabe que no tiene mérito en sí mismo. Estoy repitiendo. La gracia de Dios es la que hace que yo sea lo que soy.
si en mí ha sido sacado el pecado que más me molestaba cuando estaba en el mundo, y detrás de ese salieron otros pecados, el mérito es de Dios, es la gracia, no soy yo. Si se ha desarrollado un don, si hay un fruto en mi vida, si estoy pudiendo trabajar para la obra de Dios, todo es por la gracia de Dios. Si puedo compartirle a un hermano con amor, con comprensión, con misericordia, es por la gracia de Dios. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Todo su trabajo, dice, he trabajado mucho más que ellos. Miren, no perdamos de vista eso. La gracia de Dios no disculpa que yo no trabaje para Dios. Al contrario, entre más confío, entre más reposo en la gracia de Dios, más trabajo para Dios, con más compromiso, con más convicción y con ese entendimiento de que es Dios obrando en todas las circunstancias. Entonces es mi confianza en esta palabra, es mi confianza en la gracia, en el poder santificador de Dios, el que va levantando mi vida por sus méritos, los de Cristo, no los míos, y no por mis obras y esfuerzos, sino nuevamente por la gracia. Otro pasaje que nos aclara más, Tito 3, de los versículos 3 al 8. Versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, versículo 5, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por lo bien que hubiéramos actuado aún antes de conocerlo, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces Dios nos trae a Él porque le place, por su gracia nos llama, de entre todo el montón de pecadores del universo, ninguno con más o menos mérito que otro, pero te llama a ti porque algo en el corazón de Dios le hizo hacerlo. Es a Él a quien correspondería la explicación. Tú no tienes por qué entender por qué te llamó. Su gracia obró sobre ti. Entonces, dice Pablo, nos salva, nos regenera o santifica y nos renueva. Nos regenera o nos hace nacer de nuevo y nos renueva, o sea, nos santifica. Y dice en el versículo 6, hablaba del lavamiento, la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, y dice en el versículo 6 que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Yo creo que nosotros como creyentes, creo y siento, debiéramos hacer altos en nuestro caminar y mirar el sitio donde estamos y reconocer toda la obra que Dios ha hecho en nosotros y permitirle al Espíritu Santo que sensibilice nuestro corazón. Y cuando tengamos esas dos condiciones, entendiendo lo que Dios ha hecho y un corazón sensible, entonces nos volquemos a Dios en glorificación, en alabanza, en gratitud, en una conmoción interior, sabiendo que no merecíamos absolutamente nada y que hemos sido tocados profundamente por el amor de Dios, por su gracia, como si hubiéramos sido el ser más especial del universo, que no lo éramos, en forma inmerecida. Ese es el sentido de la gracia, todo un derramamiento de bendiciones celestiales que corresponden al amor de Dios.
y que nosotros no merecemos, que dice en el versículo 7, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Siente esta palabra, porque esta es una palabra para tu sensibilidad, no es para tu intelecto. Entonces tú descubres a través de esta palabra que el Señor ha derramado muchísimas cosas en tu vida, pero que ahora eres salvo y estás en el camino de la santificación. Él está perfeccionando la obra en ti. Pero además de todo eso, ya eres hecho heredero, según la esperanza de la vida eterna. Estás esperando una vida donde no hay dolor, ni lágrimas, ni enfermedad. Una vida que tú no te mereces, pero una vida que le place a tu Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Llevarte allí, como si tú hubieras hecho todo bien. Vamos a ver cuál es el motivo de esto en otra palabra más adelante, pero terminemos este pasaje de Tito 3 en el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, como te estoy hablando yo a ti. Así Pablo le estaba exhortando a Tito, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Por qué las buenas obras? Porque con ellas estás expresando tu gratitud a Dios. Es decir, te has sentado en una iglesia, te convertiste al Señor, el pastor ya te convenció que Cristo tocó tu vida, te convenció porque Él también es instrumento de Dios, y ahora estás con total certeza de que Dios se manifestó en tu vida de una forma que tú ni siquiera eres capaz de concebir, y entonces en tu corazón se va abriendo paso poco a poco el sentimiento de gratitud, el sentimiento de asombro, y por tanto el sentimiento de devolver un poco de toda esa bondad que Dios ha derramado en tu vida. Y esa bondad la vas a expresar entonces poniendo tu mano en el hombro de un hermano necesitado, orando por alguien de tu familia que está enfermo, pidiéndole que el Señor lo sane, consolando a alguien que está llorando y que no te pregunta a ti si tú le puedes ayudar, pero tú te acercas y le dices: aquí estoy, hermano, ¿quiere hablar conmigo? Y lo haces no porque te toca, sino porque desde el fondo de tu corazón hay algo que te lleva a compartir, porque de gracia recibiste, ahora quieres dar de gracia. Quieres que, así como el Señor ha consolado tu vida, como el Señor te ha asombrado a ti, ahora otra vida sea tocada de la misma manera. Por eso dice Pablo, ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Porque ahora entiendes que no es solamente trabajo de un pastor, sino que todos somos pastores, reyes y sacerdotes. Todo esto es por gracia, por gracia. Una palabra que repetimos mucho pero meditamos poco. Efesios 2, del 5 al 10. Aún cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Estamos tocando el tema de la gracia hoy en forma continua. La palabra tiene muchísimo que decir sobre esto. Por gracia ustedes han sido salvados. Y por gracia continúa en el versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira, lo que decíamos antes, no solamente te salva del pecado y del infierno, no solamente empieza a trabajar en tu vida cambiando tu forma de ver las cosas, sino que ahora ha colocado una esperanza sobre el futuro que te espera, y por eso ya tu espíritu puede decir que se siente sentado reinando en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Versículo 7. Aquí está la razón de la que hablábamos antes. ¿Por qué Dios hace todo esto? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es vital que entiendas este versículo. No sabemos a quiénes les vaya a mostrar en su totalidad. Sabemos que una parte va a ser a los ángeles, a los que están con el Señor, que nunca se han apartado, porque los ángeles celestiales no conocen la gracia. La gracia se da sobre nosotros como pecadores. Aquellos ángeles que no han pecado no reciben su gracia. La gracia es un don inmerecido, por tanto no es aplicable para ellos, pero sí para nosotros. Entonces, los primeros en aprender sobre la gracia de Dios derramada en pecadores que no la merecen son los ángeles celestiales. En segundo lugar, los ángeles satánicos, aquellos que se rebelaron contra el Dios de la gracia, a quienes iba a darle la misma lección que a los que fueron fieles, pero quisieron obtener más cosas de las que Dios les había dado, que era muchísimo. Entró en ellos la ambición y el poder y el deseo de ser iguales a Dios, y entonces perdieron la gracia. Y el Señor les va a mostrar a cada uno de estos demonios y de ángeles satánicos lo que hubiera podido hacer con ellos si de alguna manera hubiera estado en el plan de Dios. Pero como los ángeles conocían directamente a Dios, no son herederos de esta gracia. Por eso dice que el infierno preparado para Satanás y sus ángeles. El infierno fue preparado inmediatamente, los ángeles pecaron para ellos. Y por último lugar, a los seres humanos, tanto los fieles como los que no se mantuvieron en esa fidelidad. A todos les va a mostrar lo que el Señor puede hacer cuando Él quiere hacerlo, con una criatura que no lo merece. Y no sabemos a quiénes más le muestre esa gracia por la eternidad. Entonces, la conclusión de este versículo es que tú, mi hermano, vas a ser mostrado con orgullo por parte del Señor como el resultado de esa gracia inmerecida en tu vida, sacándote desde lo más profundo del pecado hasta lo más alto en la vida espiritual y convirtiéndote en esposa de Cristo y heredera de todas las cosas. Imagínense la sorpresa de los que miren tremendo testimonio como es este. Versículo 8 de Efesios 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Dios te miró, te llamó y te trató, y en este momento te está llevando a la perfección, por puro don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes hacer que la santificación sea mayor o menor por tus obras, sino que la santificación es la que produce obras. La salvación produce obras que ya están preparadas por Dios de antemano. Entonces tú lo que haces es que crees en Dios, confías en Él y caminas con Él, recibiendo continuamente su poder y su gracia. Así que esta es una invitación, ahora sí un poco a la razón. Abandona esa razón. Abandona tanto pensamiento que se debate en tu cabeza, tanto argumento que dice y contradice, tanto conflicto que a veces hay interiormente. Y si tú eres capaz de confiar y abandonándote al Señor, vas a ver la gloria de Dios en ti. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Sí? Hasta las buenas obras son obra de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Si entendemos realmente su gracia, entonces viviremos con gratitud permanente. ¿Eso cómo se traduce? En más alabanza en tu boca, en tu corazón, en tus acciones. En más reverencia y respeto para con Dios, en más admiración y sobre todo, en más amor hacia tu Señor y hacia la obra de Dios, las cosas y las personas. Porque según la fe de toda esta palabra que estamos viendo, su plan es llevarnos al reino de los cielos. No porque lo merezcamos, sino porque así podrá mostrar en el futuro lo que es su gracia y junto con otros muchos atributos que han mostrado hasta ahora en el mundo, pero todo como regalo de Dios. Entonces, mi hermano, glorifica a Dios. Entonces, gózate mirando la increíble obra de Dios en tu vida. En este momento, recapacita de dónde te sacó Dios.